continuación, ustedes van a observar a un curita totalmente adoctrinado, defendiendo al falso profeta Jorge Mario Bergoglio, en una total disonancia cognitiva, creando una falsa percepción de la realidad para poder autoengañarse y justificar las herejías que está introduciendo Jorge Mario Bergoglio dentro de la Santa Iglesia Católica, para justificar al falso profeta y la consolidación de esa falsa iglesia, una falsa iglesia que se la van a entregar al anticristo en ese único gobierno mundial que hará parte del nuevo orden mundial. Sacerdotes, obispos y cardenales totalmente manipulados, son ciegos, conducidos por unos ciegos que están en las altas jerarquías, empezando por el prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe católica, el masón de Tucho Fernández, y el mismo Jorge Mario Bergoglio, que también es un masón, un caballero Rosacruz, ciegos, guiando otros ciegos, como este sacerdote, este curita, y muchos otros sacerdotes, obispos y cardenales, conduciendo a más ciegos, y todos dirigiéndose al abismo, a la perdición, a la condenación eterna. Vean ustedes mismos a este sacerdote, a este curita, cómo defiende a Jorge Mario Bergoglio y traiciona al mismo Señor Jesucristo y su evangelio. Este curita entonces nos narra una historia que le sucedió a él y a un compañero sacerdote. No sabemos si esta historia es cierta o no, ya que, como ustedes pueden ser testigos, este curita está en una total disonancia cognitiva, creando una falsa percepción de la realidad, y de esta manera pues puede estarse inventando todos estos cuentos para poder justificar lo que posteriormente va a hablar de Jorge Mario Bergoglio. Pero bueno, vamos a tener buena fe de que lo que está diciendo este curita es cierto. Y él dice que una vez que iba caminando con un amigo sacerdote, había un grupo de señoras, y dentro de ese grupo de señoras escuchó, según este curita, a una de las señoras decir en voz baja: a mí no me gusta ese curita, refiriéndose a ellos que iban pasando. Él dice que no supo si ese comentario iba dirigido a su amigo sacerdote, que si era ese amigo sacerdote el que no le gustaba a esta señora, o que si era a él mismo. Pero dice este curita que él se puso a pensar que los comentarios de las personas a veces pueden ser ofensivos y pueden dañar el prestigio de alguien, cosa que es cierta. Pero dice este señor, este curita, que si es que las personas, en este caso esta señora y todos los que hacen estos comentarios contra los curas, no saben que así no nos guste o así no le guste a las personas ciertos curas, que ellos pasaron por un seminario, estudiaron teología, tienen las manos consagradas. Todo esto es muy cierto. Cuando nosotros vamos a la Santa Misa o cuando vemos a un sacerdote que ya tenemos referencia de él, así no nos guste ese sacerdote, a nosotros no nos debe interesar. Nosotros debemos de ir a la misa porque vamos a escuchar es al Señor, vamos a tener ese encuentro con nuestro Salvador, con el Señor Jesucristo, y vamos a entrar en comunión con Él, recibiendo la Eucaristía. Y eso es lo que nos debe importar, ya que el sacerdote, así no sea del agrado de las personas, ellos tienen las manos consagradas, y ellos tienen esa potestad que les dio nuestro Señor Jesucristo de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso es lo que nos debe importar a nosotros. Así no nos guste un sacerdote, tiene mucha razón. Pero, ¿cuál es el problema con este curita? Que más adelante ustedes van a ser testigos que está totalmente adoctrinado, totalmente manipulado, en total disonancia cognitiva, creando una falsa percepción de la realidad. Que él aprovecha este cuento que nos está narrando
No sabemos si es verdad o no. Vamos a tener buena fe de que lo que nos está diciendo el curita es cierto, pero él está aprovechando este comentario, este cuento que nos está echando para justificar a Jorge Mario Bergoglio en sus 11 años de supuesto pontificado, de aparente pontificado. Vamos a escuchar lo que nos dice este curita a continuación. Alguna vez iba caminando con un amigo sacerdote y escuché a una señora, había un grupo de señoras reunidas, y escuché a una señora que dijo, muy pasito, ese padrecito no me gusta. Entonces yo pensé inmediatamente cuando escuché eso, ¿será que está diciendo eso de mi amigo? ¿O yo soy el padrecito que no le gusta a esta señora? El hecho de que a esta señora no le guste el padrecito, yo no sé cuál de los dos no le gustaba, no significa que mi amigo o yo no hayamos recibido la ordenación sacerdotal. El hecho de que a esa señora no le guste el padrecito no significa que nosotros no hubiéramos estado en el seminario 9 o 10 años estudiando. El hecho de que a la señora no le guste el padrecito no significa que nosotros no hubiéramos recibido de manos del obispo la imposición de las manos. A veces nosotros con un comentario podemos descalificar a una persona. Y eso no significa que la persona no sea legalmente constituida. ¿Y por qué les estoy diciendo eso? Porque al celebrar la fiesta del Papa yo escucho mucha gente que dice, ese Papa a mí no me gusta. Pero el que a usted no le gusta no significa que el Papa no sea legalmente constituido. Y escúchenme esto, mis queridos amigos, el que a mí no me guste no me autoriza para yo coger a una persona y volverla nada. El que a mí no me guste no me autoriza para que yo esté pasando cadenas por el WhatsApp poniendo en cuestión el ministerio y la vida de una persona. Hay personas que a uno no le gustan, pero el que no me guste no significa que vos no tengas valores, y el que no me guste no significa que vos no tengas virtudes, pero nunca me autoriza para que yo me vaya en contra de vos. Y por eso escúchenme, queridos amigos, lo que voy a decir. Estoy convencido que muchas personas le van a tener que dar razón a Dios del por qué han puesto en cuestión la imagen y la figura, en este caso, del Papa. Hay cosas que no gustan. Ustedes escucharon a este curita adoctrinado, manipulado, un ciego guiando a otros ciegos. Él dice que así no nos guste Jorge Mario Bergoglio, que eso no significa que Jorge Mario Bergoglio no sea un papa legalmente establecido. Qué pesar de este pobre curita, totalmente en disonancia cognitiva, creando una falsa percepción de la realidad. Y esto lo hace para justificar a Jorge Mario Bergoglio, y como todos estos curitas siguen ciegamente a todos estos líderes católicos que, si bien al Papa de la Iglesia Católica, cuando es fiel al Evangelio de Cristo, cuando es fiel a la doctrina de los apóstoles y cuando es fiel a la ley de nuestro Padre Creador, debemos seguirlos, debemos estar en comunión con ellos, debemos obedecerlos. Pero no es el caso de Jorge Mario Bergoglio. Lo siento mucho, pero Jorge Mario Bergoglio está enseñando un evangelio distinto al enseñado por Cristo y los apóstoles, y eso lo hemos demostrado hasta el cansancio. Eso ya está probado totalmente. Solo que todos esos curitas adoctrinados,
ciegos, no investigan, no van a las fuentes, no abren la mente. El apóstol Pablo nos decía algo muy hermoso: escuchadlo todo, retened lo bueno, pero lo malo de estos curitas adoctrinados es que solo escuchan lo que les conviene. Este curita, por ejemplo, no ha investigado que Jorge Mario Bergoglio no hizo el diaconado, y al no hacer el diaconado, su sacerdocio no es válido. Y si su sacerdocio no es válido, Jorge Mario Bergoglio no tiene ninguna potestad para ser el Papa de la Iglesia Católica. Por otro lado, este curita no ha investigado que hubo una mafia llamada la mafia de San Galo, una mafia de cardenales, que presionó a Benedicto XVI para que renunciara a su cargo. Y al reemplazo de Benedicto XVI, esta mafia de cardenales, esta mafia de San Galo, presionó para que colocaran a Jorge Mario Bergoglio como Papa de la Santa Iglesia Católica. Es decir, en el pontificado de Jorge Mario Bergoglio, una mafia de cardenales manipuló el cónclave para que fuera elegido Jorge Mario Bergoglio. La elección de Jorge Mario Bergoglio como Papa de la Iglesia Católica fue una elección no canónica, en donde se violaron todas las leyes canónicas. El pontificado de Jorge Mario Bergoglio es un pontificado inválido, es un pontificado no canónico. Incluso el mismo Jorge Mario Bergoglio renunció a su condición de vicario de la Iglesia de Cristo. Es decir, Jorge Mario Bergoglio renuncia de manera descarada a ser Papa de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo usurpa la silla de Pedro. Jorge Mario Bergoglio es un masón de altos rangos. Jorge Mario Bergoglio es un caballero Rosacruz que fue puesto como Papa de la Iglesia Católica por los masones, porque los masones tienen una misión y un plan. ¿Cuál es ese plan? Establecer el nuevo orden mundial. Y Jorge Mario Bergoglio es la pieza clave de la masonería para poder establecer ese nuevo orden mundial. Aquí no se trata de que si a mí me gusta o no me gusta Jorge Mario Bergoglio, o un cardenal, o un obispo, o un sacerdote. Es más, si yo me dejara adoctrinar y me dejara manipular por la masonería, por esa alta jerarquía de la Santa Iglesia Católica, en donde en este momento está infiltrada totalmente por la masonería, obispos, cardenales, incluso sacerdotes, el mismo Jorge Mario Bergoglio, que trabajan para la masonería y manipulan a las masas, manipulan a los católicos. Si yo me dejara manipular por toda esta masonería, seguiría incluso a Jorge Mario Bergoglio, porque este señor se muestra como el humanitario, como el bondadoso que protege las ideologías de género, que está hablando de cambio climático, de defender el medio ambiente, de proteger la naturaleza, de cuidar el planeta. Pero como yo no me dejo adoctrinar, como yo y muchos otros que ahora están despiertos, van, investigan, van a las fuentes, lo escuchan todo y retienen lo bueno, utilizan la lógica, el pensamiento crítico, la racionalidad, nos damos cuenta quién es verdaderamente Jorge Mario Bergoglio, porque en mi caso y en el caso de muchos no tenemos nada contra este señor que es un anciano y que en este momento incluso ha manifestado dolencias de salud, pero acá lo que nosotros estamos denunciando de Jorge Mario Bergoglio no es a Bergoglio como persona, sino lo que hace y lo que le está haciendo principalmente a Jesús, a nuestro Padre Creador, traicionándolos, enseñando un evangelio distinto al enseñado por Cristo y los apóstoles. Jorge Mario Bergoglio no es un católico, porque un verdadero católico no diría lo siguiente: la mención de las mujeres, ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento.
nos permite un acercamiento especial. Son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana, que por las venas de Jesús corre sangre pagana. Un verdadero católico tampoco diría: Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, Rosary, para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross. pequeño vía crucis. A small way of the cross. entonces que a mí no me venga a echar cuentos un curita adoctrinado, manipulado, en disonancia cognitiva, creando una falsa percepción de la realidad para poder autoengañarse. Él es el que se está engañando a sí mismo, pero a mí que no me venga a echar cuentos, que yo tengo que aceptar que Jorge Mario Bergoglio es un papa legalmente instituido, cuando eso es falso. Jorge Mario Bergoglio no hizo el diaconado, así que su sacerdocio no es válido. Por otro lado, en el cónclave de 2013, en donde se eligió a Jorge Mario Bergoglio, se violaron todas las leyes canónicas. Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa de la Iglesia Católica, no canónicamente. Así que el pontificado de Jorge Mario Bergoglio es un pontificado inválido, ilegítimo y sobre todo es inválido y no es legítimo, principalmente para nuestro Padre Creador, para nuestro Señor Jesucristo. Jorge Mario Bergoglio es un papa legítimo para el mundo, terrenalmente, porque hay unos documentos que así lo acreditan. De esta manera, Jorge Mario Bergoglio es el dueño de las iglesias, de los templos, de las parroquias, de las diócesis, de las catedrales, y por eso Jorge Mario Bergoglio, aprovechándose de eso y de usurpar la silla de Pedro, está consolidando esa falsa iglesia. Jorge Mario Bergoglio está enseñando un evangelio distinto al enseñado por Cristo y de los apóstoles. Por eso, yo como católico, en esa iglesia que fundó Cristo sobre el apóstol Pedro, debo reconocer esa falsa iglesia y debo reconocer al falso profeta Jorge Mario Bergoglio. El hecho de yo ser católico, no tengo que seguir ciegamente a un hereje. La Iglesia Católica, en sus padres del cristianismo, esa iglesia primitiva, nos ha dicho que nosotros no debemos estar en comunión con un hereje que está introduciendo la apostasía, el sacrilegio, la blasfemia. No, señores, no se equivoquen. Nosotros debemos seguir a Cristo. Debemos defender el evangelio de Cristo. Debemos defender la doctrina de los apóstoles. Debemos defender la ley de nuestro Padre Creador. Esa es nuestra misión. Eso es nuestro deber. Debemos colocarnos la armadura de Dios para defender nuestro Salvador, a Cristo. Defender a nuestro Padre Creador. Eso es nuestro propósito, nuestro deber. Que si un papa de la Iglesia Católica enseña el evangelio de Cristo fielmente a sus enseñanzas, si un papa es fiel a la sana doctrina, si un papa es fiel a la ley de nuestro Padre Creador, debemos obedecerlo, debemos estar en comunión con él, porque ese es nuestro deber y eso es lo que significa el papado. Es el líder de la Santa Iglesia Católica que hace las veces de Cristo, porque también fue sacerdote y el sacerdote hace las veces de Cristo, pero también un papa ha pasado por un proceso donde fue también obispo, cardenal, hasta llegar a ser papa. Y es el que reemplaza a Pedro. Y Pedro fue el que recibió las llaves de parte de nuestro Señor Jesucristo.
esas llaves de la Santa Iglesia Católica que Cristo fundó sobre el apóstol Pedro. Pero Jorge Mario Bergoglio está enseñando un evangelio distinto. Jorge Mario Bergoglio está consolidando una única y falsa iglesia. Jorge Mario Bergoglio está introduciendo la apostasía dentro de la Iglesia Católica. Jorge Mario Bergoglio introduce sacrilegios, blasfemias, herejías. Jorge Mario Bergoglio ha dicho que le gustaría ver un infierno vacío y que espera que eso sea real. Un falso profeta, engañando a millones de católicos. El infierno no está vacío, señor Jorge Mario Bergoglio. El infierno está repleto de almas que por no obedecer la ley de nuestro Padre Creador están allá en el castigo eterno. Jorge Mario Bergoglio ha dicho que no existe un infierno físico como lugar de tormento, que es un estado que se van a esfumar, diciéndoles mentiras, engaños, llevándolos por el camino equivocado, un ciego guiando a otros ciegos. El infierno sí es un lugar físico, de lugar de tormento, y eso está en las Sagradas Escrituras. Jorge Mario Bergoglio le ha dicho a la Santísima Virgen que es una santita y ha negado el dogma de la corredención. Jorge Mario Bergoglio insulta a la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo van a decir ustedes que debemos estar en comunión con Jorge Mario Bergoglio cuando Jorge Mario Bergoglio pisotea constantemente la cruz de Cristo? Pisotea la doctrina de la Santa Iglesia Católica. No, señores, no se equivoquen. Todos estos curitas totalmente adoctrinados, manipulados, engañados, ciegos, guiando a otros ciegos, y estos curitas adoctrinados conducidos por otros ciegos de altas jerarquías como Tucho Fernández, un masón, un hereje que saca documentos heréticos en donde se aprueba bendecir el pecado de la homosexualidad, del adulterio, de la fornicación, pecados que van en contra de nuestro Padre Creador, porque para Dios la homosexualidad, el adulterio y la fornicación son abominación. Y Jorge Mario Bergoglio, en vez de amonestar a Tucho Fernández, este masón, este hereje, por el contrario, lo premia colocándolo en cargos de importancia, lo coloca en uno de los cargos más importantes dentro de la Iglesia Católica, dentro del Vaticano, ser prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe, en donde se toman las más grandes decisiones de la Iglesia Católica. Tucho Fernández, este masón, este hereje, es la mano derecha de Jorge Mario Bergoglio. Tucho Fernández le ayudó a escribir a Jorge Mario Bergoglio Amor y Leticia, un documento herético, confuso, que lleva a la apostasía. Entonces este curita manipulado, adoctrinado, hereje, con un tono de autoridad viene a decir que debemos seguir a Jorge Mario Bergoglio, que debemos reconocerlo como papa legítimo, cuando Jorge Mario Bergoglio se ha saltado todas las leyes canónicas, se ha burlado de la iglesia, se ha burlado de Cristo, se ha burlado de los apóstoles, se ha burlado de nuestro Padre Creador. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas. Igualmente no olviden suscribirse al canal, dar manito arriba, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés, y recuerden, vestidos con la armadura de Dios.